me había alejado de lo que es la cultura mapuche más de 20 años. O sea, no estaba insertado dentro de la cultura, sino que somos familia, somos parte de una comunidad y hemos convivido desde chico. Nos fuimos a la ciudad, nos vinimos a vivir a Esquel, pierdo contacto totalmente con la cultura. Después de 20 años, en el año 88, escucho una canción de una hermana mapuche desaparecida ya, ahí me painé, grabada en la radio. Y fue tan impactante el sonido del canto mapuche, que me hizo como un golpe interno en el pecho, en el centro del pecho, y sentí mucha emoción, me puse a llorar y no sabía por qué, porque era un día cualquiera, ¿no? A la tarde estaba por tomar unos mates y de repente escucho eso y ya, y bueno, a partir de ahí salgo a buscar información porque era algo inesperado, ¿no? Si bien yo venía regresando, digamos así, como ser humano, a algo mejor, digamos, calidad de vida un poco mejor de lo que había tenido hasta ese momento, pero no encontraba un punto de como para avanzar, ¿no? O sea, tenía lo del sistema, lo de lo que te ofrece el sistema, bueno, yo en ese momento trabajaba, tengo el oficio de panadero, trabajaba dentro de una panadería, iba como maestro, así, trabajaba normal. Y mientras tanto, como persona, como ser humano, estaba ahí, como en estado de espera. Y me llega esta canción, esta hermana cantando, y me golpea internamente, ¿no? Y me hace una explosión. Y a partir de ahí salgo a buscar algo eso extraordinario que estaba pasando, ¿no? Y me encuentro con un grupo que estaba haciendo una celebración, porque hacía un año que había partido Aimé, una muerte inesperada también. Bueno, me encuentro con ellos y ahí empiezo el camino de regreso, podríamos decir. Pero fue la búsqueda, siempre la tuve. Desde muy chico siempre buscaba más allá del horizonte, miraba el horizonte en el cerro, subía y siempre quería saber qué había más allá. Siempre la inquietud interna era qué hay más allá. Y quería estar más allá de eso, ¿no? Entonces siempre, desde muy pequeño sentí esa ansiedad de querer buscar. No sé qué era, pero bueno. Es más, me fui de mi familia, de mi casa, sin saber qué buscar. Y en ese momento lo único que se me ocurría, dice, bueno, voy a ir a buscar al hombre que hay adentro, ¿no? ¿Quién es? Así que salí. Que para encontrarse hay que perderse, dice, ¿no? Y bueno, así fue. Yo anduve perdido un largo tiempo, hasta que me encontré. Y eso fue el principio, digamos, como que el punto clave fue ese canto antiguo, sagrado, un taíl, como un mensaje, ¿no? Del espíritu, de la tierra, hacia mi propio espíritu, ¿no? Y ahí inicié el camino de regreso, digamos. Bueno, eso es consecuencia de la historia, ¿no?, que tenemos como pueblo mapuche, y parte de eso el proceso que cada uno ha vivido durante la reinserción como individuo primero y después como hermano mapuche, ¿no? Porque en realidad hasta ese momento sabíamos que teníamos un origen, pero éramos indios en ese momento nada más. No teníamos una definición, hasta que, bueno, yo como ser sí sabía que era mapuche, porque venimos de familia, pero no tenía nada dentro de un contexto, nada. Simplemente, bueno, vengo de allá, en mi casa se hablaba el idioma mapuche, era muy chico yo, no nos dejaban participar, pero sí me quedó algunas cosas que siempre me acompañaron, ¿no? Como los dichos de la abuela de mi mamá, que es una anciana muy, muy grande en edad, casi 100 años tenía, y era la que organizaba el Camaricún, ¿no? Y venía el lonco de la comunidad junto con otra familia a conversar. Y sabían estar 10 días, un mes, 2 meses, depende. Pero cuando venían a charlar con la abuela por el Camaricún, lo primero que se hacía era conversar de la familia, todo. Ella preguntaba por todo, la familia. Y a los 2 o 3 días pasaban una semana y recién ahí preguntaba
cuál era el tema que lo traía. Esa es la forma antigua, ¿no?, de conversar con los abuelos. O sea, no era apurado, había que esperar. Entonces, uno que era chico no sabía, ¿no? Entonces, bueno, se ponían a hablar y a nosotros nos causaba gracia el idioma. No entendíamos nada, bueno, mi mamá sí entendía, pero no lo hablaba. Pero bueno, ella estaba con los mayores. Nosotros no nos sacaban picando porque encima muy travieso. Yo con mi hermano que éramos chiquitos. Pero eso siempre me quedó. Y una de las frases que me quedó de esa abuela dijo: yo quiero morir como mapuche. Cuando me muera quiero morir como mapuche. Y fue una frase que me quedó ahí. Y de grande dije, voy a preguntar qué significa eso. Y bueno, recorriendo, cuando vuelvo hacia Neuquén, que me conecto con las organizaciones mapuche al principio, me puedo conectar con los abuelos, ¿no? Algunos, charlar de la cultura, de la experiencia, de la vida que uno ha llevado desde chico, y ahí coincidimos. Es como que enseguida te sentí identificado y pasa una cosa curiosa, pasás a sentirte familia. Por eso el concepto de Peña, que no es una palabra nada más. Es un sentimiento que está ligado a la raíz de la tierra, ¿no? A la raíz de la cultura mapuche también. Entonces el sentimiento ese de hermandad nace espontáneamente, nace natural. Entonces no hay ninguna duda. No es familiar directo, pero sé que es mi abuela, mi abuelo, mi hermano, mi hermana, ¿no? Entonces somos un conjunto. Y eso después, con el tiempo, uno lo va acomodando, ¿no?, internamente, hasta que logra enfocar y decir, bueno, esto soy yo. Y caminando con las comunidades, con la organización al principio, después con las comunidades, logré descubrir también eso de esa palabra que dijo la abuela, de quiero morir como mapuche, y un montón de frases que pasaron después, ¿no?, en los distintos encuentros, ¿no? Estábamos hablando sobre el proyecto de Pueblo Mapuche, ¿no?, Pueblo Nación Mapuche, y estábamos hablando de la educación, de la identidad, de si era necesaria una bandera que nos unificara, todo eso. Entonces salió una frase que a mí me golpeó muy fuerte también, dijo una de las Lamuen: tenemos que construir un proyecto de felicidad para el pueblo mapuche. Y eso fue una frase que me impactó mucho, ¿no? Lo dijeron en mapuzungún, después lo tradujeron en castellano, y la verdad que fue muy fuerte para mí, porque era una frase que se tiró así, pero no tenía el alcance de la profundidad de la palabra. Y después, andando con las comunidades, ahí sí me di cuenta que es lo que era. Y realmente es algo trascendente, ¿no? Generar un proyecto de felicidad en lo colectivo, en lo comunitario. Esa es la razón de ser mapuche, ¿no? Es el origen del ser mapuche. Ser mapuche es eso, ¿no? Ser consciente de pertenecer a la tierra, saber que nos identificamos con otros seres que sienten y piensan similares, ¿no? Y eso es lo que me identificó, y dije, bueno, este es mi camino. Y toda esa búsqueda que estaba adentro mío desapareció. Ya no precisaba más nada. Ni siquiera pensaba en un futuro. La palabra futuro ya no tenía sentido, ¿no? Se deshizo. Y eso para mí fue muy bueno, porque dije, bueno, ahora, incluso cuando tomé la decisión de elegir un camino, ¿no?, el camino determinado, que uno dice, bueno, ¿qué camino tengo que elegir, no? Y en ese momento, que yo recién estaba arrancando, dentro de mi visión tenía el camino del sistema, de lo que nosotros conocemos, nacer, crecer, formar una familia, tener un trabajo, tener casa, todo lo demás. Pero a su vez faltaba una parte que era el ser humano, ¿no?, que internamente esa pregunta estaba dentro mío. Y en la otra parte, lo que yo estaba recién conociendo, o volviendo a retomar esa vida, era el mundo indígena, el mundo mapuche, el mundo de la incertidumbre, así lo definí yo. El camino de lo incierto, o el camino de lo previsible, podríamos decir, que es lo que te ofrece el sistema
¿no? Si haces las cosas como te lo dicen ellos. Y yo dije, entré en conflicto interno también en ese momento y dije, bueno, yo elijo el camino indígena. Pero sentí que era el más verdadero en ese momento y que tenía mucha trascendencia para mí. Entonces dije, bueno, yo elijo este camino. Y ahí pedí que la tierra y el universo me proteja y me dé lo que necesite. Y hasta hoy en día no me ha dejado faltar nada. Hasta una compañera tengo, que también me lo proveyó la Madre Tierra. Entonces yo puedo dar testimonio que cuando uno se conecta con la espiritualidad de la Tierra, la naturaleza no te abandona. Y uno tiene que tener gesto también de reciprocidad hacia la Madre Tierra, ¿no? Por eso hacemos ceremonias, invocaciones, canto. Y la música forma parte, ¿no?, de esa cultura, y a su vez la música siempre estuvo, ¿no? Porque desde mi familia, mi viejo tocaba el acordeón, así en reuniones familiares un poquito, tenían los tíos que tocaban guitarra, pero la música mapuche no la había escuchado. La había escuchado, no, casi no la había escuchado. Cuando me encuentro en Neuquén con las comunidades que vinieron de Chile, ahí recién pude dimensionar lo que era el sonido de los instrumentos mapuche, tocados en forma comunitaria, ¿no? Y también fue un impacto para nosotros que estábamos ahí tratando de reafirmarnos como organizaciones, como mapuche, como pueblo, tratando de pensar una idea de pueblo, ¿no? Sin saber mucho de qué éramos. Sabíamos que éramos mapuche, nada más. Pero de ahí otra cosa no teníamos. Teníamos el apellido, sabíamos que teníamos el idioma, pero más que eso no había mucho más. La historia de cada uno, nada más. Pero muy íntimo, demasiado íntimo para poder desarrollarlo como ser y decirle a la sociedad, bueno, estos somos. Así que ahí empezamos otro proceso, ¿no? Y ahí nos mostramos al mundo como somos, como pueblo, con nuestra vestimenta, nuestros sonidos, nuestros idiomas. Con plena conciencia de saber que estoy sobre la tierra y que la tierra no nos pertenece, somos parte de ella y que venimos a cumplir una misión, a evolucionar como espíritu, como materia, como seres humanos, ¿no? Que la materia es, bueno, la tomamos para crecer. Pero lo que yo pude descubrir que la cultura es el camino de la evolución. Por lo menos tengo un hilo de donde poder tejer mi camino de conciencia, ¿no? Y lo tomé a partir de la cultura mapuche. Y ese es el camino que recorro, ¿no? La palabra filosofía, hasta ese momento nosotros la teníamos desde la academia, digamos, podríamos decir, de los estudios universitarios, de escritores, bueno, poetas, podríamos decir, que por ahí trazaban alguna línea, ¿no?, que podía acercarse a eso, ¿no? Pero cuando descubrimos el interior de la cultura mapuche, y ahí pudimos también poder diferenciarnos, ¿no?, entre el mundo occidental y el mundo mapuche. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión o filosofía, sabiduría, conocimiento, está registrado a través de la historia del pueblo mapuche. O sea, es un camino recorrido. La filosofía se va gestando en el caminar de los pueblos, ¿no? Entonces cada comunidad va desarrollando su propia sabiduría, su propio conocimiento, que después se plasma, incluso en la misma ceremonia, se plasma esa sabiduría para que esas fuerzas que emanan de la tierra tengan color y sentido dentro de una sociedad humana, ¿no? Y que le dé proyección de vida, porque como que de repente decimos, bueno, sabiendo que la naturaleza en cada ciclo renueva sus raíces, su biodiversidad, nosotros, si entendemos que somos parte de la tierra, también renovamos nuestra conciencia, ¿no? Y a partir de ahí desarrollamos una especie de conocimiento, filosofía, el kimun, decimos nosotros, en el Asmogen, en la vida comunitaria. El kimun
según nuestro abuelo, nace de la tierra y se desarrolla a través del idioma, ¿no? El Kimun, la sabiduría. Así que es parte de uno de los principios que tenemos como pueblo, el Kimun. La primera palabra que nosotros tenemos como principio, que es la base, es la espiritualidad, el Guillatún. El Guillatún es la base, la espiritualidad. Segundo es el Kimun, ¿no? A partir de la espiritualidad diríamos que nace la sabiduría. El tercer escalón es el Asmogen, la vida en comunidad, ¿no? La vida comunitaria. Tenemos otro escalón de valores, otra escala de valores, que es el Kusao, que es la reciprocidad, ¿no? El trabajo en comunidad. El quinto escalón, según nos contaban los abuelos, es el Nor. Nor es la justicia, antiguamente administrada por los consejos de ancianos. Ellos administraban la justicia a través de su experiencia, ¿no? Entonces regulaban la vida comunitaria, ¿no? Si había algún problema entre familia, entre personas, y no se podía resolver fácilmente, actuaban el consejo y ahí daban la mejor respuesta, digamos, ¿no? El sexto escalón es el Yelfun, la libertad, ¿no? Es un valor muy alto también dentro del concepto mapuche, donde nosotros formamos la palabra filosofía. Y el séptimo, el Che, la persona, ¿no? Y no es una casualidad que esté en ese punto, porque en el concepto mapuche, según dicen los abuelos, para ser digno de pisar sobre la tierra, tenemos que haber vivido plenamente cada uno de esos valores, ¿no? En el transcurso de la vida. Entonces, la única por ahí que nosotros creemos que está en esa situación de conciencia puede ser una machi, que ha desarrollado su potencial, su sabiduría como espíritu, y que cada tanto regresa para volver a retomar su camino de evolución, ¿no? Y eso se construye la filosofía que llamamos. Muy distinto es las técnicas de otras regiones del mundo, o prácticas que se ejercen para la mejor calidad de vida de un ser humano, que en algunas veces coinciden, en otras no, ¿no? Pero no están en conflicto con nuestros valores, digamos, ¿no? Porque también forma parte de la libertad de cada individuo. Así que si nosotros tenemos claro quiénes somos, sabemos que no necesitamos sentarnos a meditar, porque la vida es un estado de meditación, ¿no? La naturaleza, la madre naturaleza, nos da los elementos para interpretarlo, y con la experiencia de los abuelos, el trabajo, el pensamiento circular, ¿no? Hace que una comunidad, un pueblo desarrolle una especie de cosmos interno, ¿no? que hace que esa vida sea armónica, ¿no? Porque va interpretando los distintos acontecimientos que pasan en el día a día. Cada día es único, ¿no? Entonces nosotros no tenemos la preocupación de proyectar la vida. Cada día que comienza es único. A veces suena como una frase, pero cuando uno lo ha vivido, yo los primeros tiempos tuve esa experiencia de vivir en el día a día. Y es más, quería despertarme temprano para saber qué sorpresa me iba a dar el día siguiente. Era algo muy llamativo, muy profundo a su vez, ¿no? Porque en la noche soñaba, muchos sueños, muchas revelaciones, que algunas se cumplieron, otras, bueno, cantidad. Y después en el día pasaban otros matices, ¿no? Así que era una vida plena, ¿no? A partir de tomar el camino incierto, digamos, el camino de la incertidumbre, fue lo más verdadero que me pasó. Yo no soy músico de estudio, aprendí de oído, toco la guitarra, y a partir de regresar hacia la Patagonia empecé a escribir las sensaciones que me pasaban, ¿no? Entonces ahí
salieron un montón de temas, incluso en los sueños, hay un montón de canciones que tocan algunos de los sueños que tuve. Hay muchas metáforas enredadas en algunas canciones que tienen que ver con lo antiguo, muy antiguo, con el presente y con lo que viene, ¿no? o lo que estamos viviendo. En las canciones está también marcado eso, ¿no? Incluso uno de los temas que escribí estando en convivencia con la gente mapuche fue una canción que la hice en castellano, después la hice traducir con un abuelo mapuche que se llama Huecuyen. Es una canción que yo la grabé primero con la guitarra y después la grabé con los instrumentos mapuche. Uno de los primeros temas donde nosotros en Neuquén habíamos organizado un grupo de hermanos y para poder tocar música mapuche le llamamos Huecuyen, porque ese tema es un llamado, ¿no? Es un llamado a los hermanos para que vengan a acercarse a la cultura, para retomar el camino hacia la tierra, ¿no? Entonces pedirle a Futachao que nos traiga la alegría, la armonía, la unión, ¿no? De los hermanos, y que el cultur nos envuelve y nos llama, y entonces está sintetizado, digamos así, las sensaciones en las canciones, ¿no? En otra de las canciones que yo escribí, Patagonia de los Vientos, también está marcado este lugar, acá en Puyén, sin saber que era este lugar, porque cuando yo escribí la frase y después la terminé en Neuquén, marco en un sueño, me llega en un sueño estando muy lejos acá de la Patagonia, los vientos, ¿no? Del sur, ¿no? Y veía los lagos y las montañas. Entonces la primera frase dice así: ¿qué misterio tiene tu voz en el lenguaje de los vientos, que despierta mi armonía y libera el sentimiento? Y bueno, eso es parte, digamos, liberar el sentimiento, que es poder transcribir algunas sensaciones, algunas ideas de lo que va pasando dentro de uno en convivencia con el resto, ¿no? Entonces la poesía se va armando sola porque las historias están ahí acumuladas, ¿no? Hay muchas historias. Entonces también en otro tipo de canciones que tienen que ver con la canción criolla patagónica, hablo del pueblo donde yo nací, de la gente que compartíamos en ese momento, ¿no? De qué pasaba en las reuniones familiares y la proyección, ¿no? Y del canto mismo, ¿no? Poder generar una metáfora que vaya más allá de los sentidos, ¿no? Y eso lo pude encontrar en las creaciones de las canciones, ¿no? Si hablamos desde la cultura mapuche, los sueños son como revelaciones, ¿no? Y que van armando el tejido de los conocimientos, de la sabiduría. Incluso para armar un camaricún, para prepararlo, se recurre mucho a los sueños, incluso de los chicos que están en estado de pureza. Por ahí a veces ese sueño es la señal que necesita un abuelo para completar de armar lo que sería la ceremonia del camaricún. Entonces todos los elementos son traídos sobre la mesa y tejido como un telar para armar esa ceremonia que va a unificar a las familias mapuche, a las comunidades, y a su vez vamos a conversar con la Madre Tierra, con los nehuenes de la Mapu. Entonces en esa época se hacía con mucho respeto, con mucho cuidado, porque los abuelos muy conscientes de que levantaban las fuerzas de la tierra para ponerla en equilibrio, ¿no? Durante cierto tiempo. Entonces tenían mucha responsabilidad, según sus propios dichos, ¿no? Entonces no podía participar cualquiera. Y no era que eran cerrados, simplemente porque no iban a entender la dimensión trascendente de una ceremonia, ¿no? Entonces eso a veces, incluso dicho por ellos mismos, genera interferencia, digamos, ¿no? No se usa esa palabra, pero digamos es lo que pasa. Cuando algo extraño desde afuera ingresa en un círculo de pureza y de espiritualidad, de repente es como una interferencia. Por eso se limpia antes, ¿no? Cuando yo estaba en Camaricún, y se limpia, a los hombres a caballo salen a limpiar el aire para purificarlo, para que ese círculo que se va a dar durante 3 días y 3 noches, más una de encuentro,
sea en estado puro, ¿no? Estado limpio. Incluso las abuelas siempre le inculcan a la familia, nos inculcaban a nosotros, a la familia más que nada, que llegamos con el corazón limpio a una ceremonia. Y eso también es todo un detalle, digamos, ¿no? ¿Qué significa llegar con el corazón limpio? Bueno, es es parte de nuestra cultura. Entonces los sueños forman un elemento fundamental, ¿no? Y por otro lado son como revelaciones, avisos para desarrollar la conciencia interna, ¿no? De cómo tenemos que actuar a veces en lo cotidiano. Es como una herramienta muy importante para nosotros. Si lo hablamos desde el punto humano nomás común, a veces no le damos la importancia que tienen, pero cuando uno logra entender ciertas metáforas del sueño, entonces ahí puede prepararse y hacer algo, ¿no? Entonces, la meta de saber que existen las culturas es saber que estamos en el camino del aprendizaje como humano, ¿no? Porque venimos a eso, a aprender. Aprender, ¿qué podríamos decir? Bueno, en mi caso, aprender por qué vine a esta tierra, ¿no? ¿Por qué estoy vivo? Porque si no, es como que no encuentro una trascendencia en la palabra de la vida, ¿no? Entonces, como que si no logramos unificar ese estado, ¿no? de la mente, del cuerpo y el espíritu, es como que somos seres comunes nada más. Y se nos pasa por encima un montón de situaciones. De lo contrario, podríamos decir que tenemos algo de especiales. Y eso, cosa especial, es lo que tenemos que buscar y desarrollarla.